Hay desastres que se quedan grabados en la historia de un país, de esos que todo el mundo conoce, pero luego hay otros que a pesar de ser igual de feroces o incluso más, acaban cayendo en el olvido. Bueno, pues hoy vamos a recuperar del olvido uno de esos desastres, el ciclón Tara. Corría el año 1961 y esta tormenta arrasó la costa de Guerrero en México y, bueno, es que literalmente borró del mapa a toda una comunidad. Y vamos a reconstruir lo que pasó a través de los ojos de quienes lo vivieron. Para entender de verdad la magnitud de esta tragedia, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo, a cómo era la vida antes. Esta frase del doctor Cruz Barrera Fernández lo resume todo. Nos pinta un mundo casi idílico que giraba en torno al río Tecpan, un lugar donde el agua no era para nada una amenaza. Era su patio de recreo, su forma de vida. Así que vamos a meternos de lleno en cómo era ese mundo. En pueblos como Nuxco o Tecpan, la vida pasaba con una tranquilidad, casi una poesía, en total conexión con el río. Y ojo, que estos no eran simples nombres en un mapa, para nada, eran el corazón de la vida de esta gente. La Tambora y la Peñona, pues ahí jugaban los críos, hacían sus trastadas. El cantil era donde iban a pescar, era fuente de alimento. La escuela real era el futuro del pueblo, y el puente era su conexión con el resto del mundo. Cada uno de estos sitios era una pieza clave de su identidad. Esto nos da una idea de la confianza que tenían en la naturaleza. No le tenían miedo a la lluvia por fuerte que fuera. De hecho, que lloviera a mares durante 2 semanas seguidas se veía como una bendición, claro. Nutría los campos, hacía que los ríos bajaran majestuosos, llenos de vida. Nadie, absolutamente nadie, podía llegar a imaginar que esa misma naturaleza se iba a volver en su contra de una forma tan brutal. Pero toda esa paz, toda esa normalidad estaba a punto de saltar por los aires, y la transición de la calma a la catástrofe fue aterradoramente rápida. El 11 de noviembre de 1961, el mundo que conocían empezó, literalmente, a desmoronarse. Todo empezó con algo sutil, una brisa rara, fría. Luego una lluvia que parecía inofensiva pero que no paraba. Al caer la noche, aquello ya no era una brisa. Los que lo vivieron lo describen como un silbido mortal. A las 11 la sensación era, y cito, que el cielo se vaciara en toda su magnitud. Y a medianoche se desató el infierno. Y por si fuera poco, se fue la luz. El pueblo entero se quedó a oscuras, a merced del rugido del viento y del agua. En esa oscuridad total, el pánico se multiplicaba. No se veía nada, solo se oía la destrucción. Es que hay que intentar ponerse en esa situación por un segundo. En medio de esa negrura, los únicos sonidos, aparte de la tormenta, eran los gritos de la gente y las pisadas de los soldados que, con el agua ya por la cintura, intentaban sacar a las familias de allí. Era el sonido del caos. Cuando por fin salió el sol al día siguiente, no trajo ningún alivio, todo lo contrario. Trajo la luz para que se viera la magnitud de una devastación que era simplemente inimaginable. La geografía de su mundo había sido reescrita por la violencia del agua. El contraste es brutal. Donde un día estaba el pueblo de Nuxco, con su tienda, sus casas, al día siguiente no había nada. Un superviviente lo describió así: pura arena, como si nunca hubiera existido ninguna casa. El pueblo sencillamente había desaparecido. Es que el río no se limitó a destruir, fue mucho más cruel. Usó los símbolos de la comunidad como si fueran armas. La enorme roca a la Tambora, ese lugar de juegos infantiles, fue arrancada de cuajo por la corriente y usada como un ariete para tirar abajo el puente. La escuela real se esfumó, y hasta los muertos se llevó, porque el cementerio entero fue arrasado por la corriente. Cuando por fin se pudo hacer un recuento, las cifras oficiales del ejército eran escalofriantes: 436 personas muertas, un número frío que apenas logra transmitir la escala de la pérdida. Pero es que la tragedia no acababa ahí. A esa cifra había que añadirle otras 300 personas que fueran declaradas como desaparecidas, cuerpos que nunca se encontraron, arrastrados por el río o sepultados para siempre bajo toneladas de arena y lodo. Pero claro, incluso en medio de tanta destrucción, surgieron historias increíbles. Relatos de pérdidas que te rompen el corazón, sí, pero también de milagros que desafían toda lógica y que nos muestran de qué pasta está hecho el ser humano. La historia de Patricio Pérez es especialmente dura. Sus hijos le avisaron del peligro, le dijeron que no fuera a pescar ese día. Les hizo caso y sobrevivió. Ellos no tuvieron la misma suerte. Contaba que su primera reacción fue de rabia contra el cielo, una rabia que luego se transformó en arrepentimiento.
Y luego está la de la familia Sotelo, que parece increíble. Fueron enterrados vivos cuando su casa quedó completamente cubierta de arena. Estaban atrapados, sin salida, hasta que un rescatador, que iba tanteando el terreno con una vara, rompió una teja de su tejado. Ese pequeño agujero fue suficiente para que pudieran gritar y ser rescatados. Un milagro, vamos. O la historia de Odilon Fernández, un carpintero. La corriente se lo llevó y consiguió sobrevivir agarrado a una palmera, solo, desnudo en medio de la nada. Y de repente, entre la desolación, escuchó una voz que le resultaba familiar. Era su mujer, Isabel. Su reencuentro fue un momento de una emoción brutal, pero seguido al instante por la pregunta más angustiosa: ¿dónde estaban sus 7 hijos? Y entonces ocurrió el milagro. Contra todo pronóstico, en medio de los escombros y el caos, la familia se reunió. Uno a uno fueron apareciendo sus 7 hijos. Todos vivos, sanos y salvos. Su historia, claro, se convirtió en un símbolo de esperanza para toda la comunidad. La tormenta pasó, sí, pero la lucha no había hecho más que empezar. La comunidad no solo tenía que llorar a sus muertos, sino que tenía que encontrar la manera de seguir adelante partiendo de la nada más absoluta. Y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Qué se hace cuando tu mundo ha desaparecido por completo? Pues la respuesta de la gente de la Costa Grande fue un ejemplo increíble de resiliencia y de solidaridad. La tragedia derribó muros, los físicos y también los sociales. Enemigos de toda la vida se abrazaron. La gente que tenía algo, lo que fuera, lo compartió. Se organizó un comedor comunitario que daba de comer a miles de personas. La ayuda empezó a llegar, incluso de la primera dama Eva Samano, que fue en persona a la zona del desastre. Hay una anécdota que lo resume todo a la perfección. Cuando unos médicos voluntarios terminaron su labor, un general les ofreció trabajo en el hospital de Tecpan. Ellos se quedaron extrañados y le dijeron: ¿qué hospital? Si aquí no hay ninguno. La respuesta del general fue rotunda: lo habrá. Y cumplió su palabra. En solo un mes, el ejército y la comunidad habían levantado un hospital nuevo y funcionando, un auténtico símbolo de renacimiento. El impacto del ciclón fue tan profundo, tan bestia, que se quedó grabado hasta en el lenguaje de la gente. Todavía hoy en esa región se usa la expresión «eres peor que el Tara» para referirse a alguien o algo que es súper destructivo. La tormenta se convirtió en un adjetivo, en una cicatriz cultural que no se borra. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La historia de Nuxo es una de devastación, sí, pero también de una resiliencia increíble, una historia que casi se pierde para siempre. Y esto nos obliga a preguntarnos: ¿cuántos otros taras, cuántas otras comunidades borradas del mapa y cuántas historias de supervivencia habrán sido arrastradas no por el agua, sino por el simple paso del tiempo, esperando a que alguien las rescate del olvido?